Bueno, hermanos, creo que en algún momento cada uno de nosotros hemos tenido victorias, victorias sea en cualquier área, ¿no?, de nuestra vida. Tal vez acabó una carrera, eso es una victoria. De pronto, pues, consiguió un trabajo, qué bien, una victoria. En el deporte, no sé, en su negocio, en su emprendimiento, de pronto, pues, se abren puertas. Son victorias que a veces tenemos, pero hay que entender que todo esto viene de parte de nuestro Dios. Todas las victorias vienen del Señor. Pero más que esto, hermanos, más que esto, una pregunta aquí que siempre me hago, ¿qué en cuanto a las tentaciones? Que cada día el mundo, el enemigo, pues ahí nos pone. Estamos bombardeados, si usted se ha dado cuenta, cada día de tentaciones. Y cuando hablo de victorias, ¿cómo usted sale victorioso ante la tentación? Me pregunto, y yo, ¿usted el día de ayer fue victorioso, por ejemplo, ante la mentira? Ayer no mintió y pudo celebrar la victoria y dijo, este día no mentí. De pronto no sé qué pasó el día de ayer o el día de hoy, qué va a suceder. No solo en la mentira, sino de pronto en los malos pensamientos. En el día final poder decir, tuve victoria, Señor. No hubo malos pensamientos, malas ideas en mi mente, en mi corazón. De pronto, pues, un día venció a la adicción, a los vicios. ¿O qué tal si de pronto, pues, ha tenido quizá situaciones o roces con la pornografía y un día venció? Un día no vio nada de estas cosas de pornografía y dice, ese día fue victorioso. ¿Qué tal la infidelidad? Decir, este día fui fiel a mi pareja. O de pronto la fornicación, estos pecados que son sexuales. Usted puede celebrar día tras día todo esto, el engañar. Decir, este día no engañé a nadie en mi negocio, en mi trabajo. Fui honesto, fui transparente, no mentí, no vendí con engaños, todo esto. O de pronto tuvo victoria en cuanto a la pereza, que a veces como que ahí está. O de pronto el robar mismo en su trabajo, el robar el tiempo que tiene que trabajar. Usted ha tenido victorias en esto y mire, estoy mencionando cosas cotidianas que todos estamos ahí. De pronto la envidia. Usted ha sido victorioso en decir, este día no tuve envidia de nadie, no codicié a nadie. ¿Y qué tal del egoísmo? Decir, este día no fui egoísta con nada. O el orgullo. O de pronto, pues, no murmuré a nadie, no critiqué a nadie. Bueno, y la lista continúa. Si ven que estamos bombardeados en todo esto, usted puede celebrar victorias cada día. O es que de pronto medita en todo lo que estoy mencionando y dice, este día fallé. Este día otra vez caí. Este día otra vez he sido derrotado, he sido vencido. Bueno, pues si ven que estamos cada día bombardeados, sumergidos en un mundo oscuro, pero que el Señor nos llama a ser luz. Bueno, hermanos, en medio de todo esto, yo quiero mostrar otra vez a través del capítulo que nos corresponde ahora de Éxodo, capítulo 17, mostrar un día de victoria. Sí, con el Señor podemos tener victorias y celebrar las victorias y agradecer al Señor cada día que de pronto usted va a descansar y decir, este día, Señor, pues he sido victorioso con tu poder. Que así sea cada día que el Señor nos da. Y entramos a una nueva etapa en el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Ellos van avanzando. A la semana anterior habíamos visto que ya habían caminado 1 mes y medio rumbo hacia la tierra prometida. Estamos en el capítulo 17 y nos vamos a encontrar con otra escena. Bueno, no voy a detenerme en los primeros versículos del capítulo 17, tal vez del 1 donde estamos al 7, eso voy a obviar un poco porque es casi repetido de la misma circunstancia que presenté o prediqué la semana anterior. Otra vez van a murmurar, están casi en el mismo lugar, están caminando ya un poco
salieron de este desierto de Sin y dice que no encontraron agua. Otra vez el pueblo empieza a murmurar. Es idéntico a lo que vimos la semana anterior, otra faceta más. Ahí es donde el Señor le dice que a Moisés coja la vara y vaya y golpeen una roca que ahí lo menciona y va a salir agua y el pueblo otra vez va a tener agua suficiente. Bueno, esos son los primeros versículos que voy a saltar un poco, pero sí voy a ir al versículo 8 en adelante. Bien, cuando digo día de victoria, aquí estamos otra escena que nos presenta aquí el libro de Éxodo, en ese caminar, como digo, del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Van avanzando, van experimentando muchas cosas. Dios les va instruyendo y les va enseñando en su caminar, así como hace exactamente con nosotros. Cuando Él nos liberó de la esclavitud del pecado, cuando nos dio vida eterna y nos muestra que tenemos que caminar o estamos caminando a la vida eterna, muchas cosas nuevas, como dijo Marcelita, lo enfatizó en esto, somos nuevas criaturas, somos diferentes. El Señor nos muestra, eso dice la palabra, nuevas cosas, y esto es lo que está haciendo aquí con el pueblo de Israel, y es exactamente, como digo, lo que hace con nosotros. Pues bien, ahí empezamos. Cuando digo día de victoria, leamos el versículo 8. Dice, los amalecitas vinieron a Refidim, ahí estaban el pueblo de Israel, ya cruzando el desierto. Dice, y atacaron a los israelitas. Bueno, ahí me detengo por un momento. Ellos estaban murmurando porque no había comida, porque no había agua. El Señor sigue proveyendo de la nada. Ahí en el desierto, ¿se dan cuenta? De la nada asoma un pueblo que es enemigo de Dios. Los amalecitas. Un pueblo que no era del desierto, sino que estaba más allá, donde ellos iban a avanzar a la tierra prometida. Pero de pronto estos llegan al desierto y les digo así, de la nada, de pronto pues ahí están los enemigos. Un pueblo enemigo del pueblo de Dios que quiere atacar. Y ahora, yo me sorprendí ahí y digo, y bueno, este pueblo está saliendo de la esclavitud. Apenas mes y medio ha caminado y está murmurando todo el tiempo con el Señor o hacia el Señor. Y ahora el Señor pone enemigos. Y les muestra que en el desierto incluso tienen que enfrentarse con enemigos. Y ahora yo me preguntaba, este pueblo de Dios estaba preparado para enfrentar a un enemigo. Había soldados, había guerreros que tenían que enfrentarse a la lucha. Ellos eran esclavos. Yo me empecé a preguntar, bueno, entonces aquí vamos a ver qué pasa. Yo lo puse un día de victoria. ¿Qué va a suceder con este pueblo aquí, del pueblo de Israel, frente a los enemigos, en este caso los amalecitas? Ahora, en primer lugar, vamos a ver que el Señor nos dice que tenemos que enfrentarnos ¿a quién? Al enemigo. Así como nosotros cada día tenemos que enfrentarnos al enemigo. El enemigo está ahí. El enemigo no se va a ir. El enemigo ahí está, siempre queriéndonos derribar. Pues bien, entonces en primer lugar tenemos que enfrentar al enemigo. Y el versículo 8, como mencionamos ahí, los amalecitas de pronto están haciéndoles frente o quieren pues atacarles al pueblo de Israel, los enemigos o el pueblo enemigo de Dios. Bien, entonces aquí según el versículo 8 podemos ver que el enemigo ataca en todo tiempo. En todo tiempo, cuando menos pensamos, el enemigo nos va a atacar. El enemigo nos va a lanzar tentaciones, nos va a poner tantas cosas. Cuando usted menos piense, el enemigo le va a atacar. Como digo, el pueblo de Israel ni pensó. Están en el desierto, están murmurando, están pidiendo agua, están ahí queriendo regresar a Egipto. Y el Señor les pone ahora enemigos. Ahí, en el desierto, ahí están los enemigos. Bueno, el Señor dije, los ha puesto, pero es que esa es la realidad. Estamos rodeados de enemigos. El enemigo ataca en todo tiempo. El enemigo para nosotros, tal vez usted sí conoce, son estos tres enemigos. El primer enemigo con el que más luchamos todos los días, ¿sí sabe quién es? Es usted mismo. Nosotros, la carne que está en nosotros. A veces tenemos que batallar con nosotros mismos y a veces echamos la culpa al diablo. Dices que este diablo es sucio, dice, ¿no? Alguien. Otra vez me hizo caer. No, a veces no es el diablo, es usted mismo. Es usted mismo, si se da cuenta. Porque nosotros mismos, este es enemigo, porque el Señor dice que puso su Espíritu Santo y sigue la carne y entre los dos hay una lucha.
entre la carne y el espíritu que está en nosotros como cristianos. Pero sí, a veces el enemigo, lo que hace Satanás, sí, es poner tentaciones, eso sí. Pero el enemigo no le va a empujar, usted va a caer. Usted, o sea, es nuestra propia carne contra la que luchamos. Satanás solamente y el mundo son enemigos, pero ponen las tentaciones. Y ahí a veces tenemos que batallar. Claro, el enemigo ataca en todo tiempo. Sobre todo les digo, el enemigo va a atacar cuando hay debilidad en alguna área de nuestra vida. Imaginémonos en este pueblo de Israel. ¿Qué está pasando? ¿Cuál era la debilidad más grande que hemos visto aquí en el pueblo de Israel en el camino hacia la tierra prometida? ¿Cuál es la debilidad más grande? Parece ser que era la de las murmuraciones, las quejas. Hasta aquí hemos visto esto. A pesar de que Dios está ahí, quejándose y murmurando todo el tiempo, reclamando. Esa era una de las debilidades. Y tal vez otra debilidad es que tal vez no estaba ni listo ni preparado para batallar, para luchar. Y el enemigo, ahí está, sobre todo atacando, les digo, cuando nos ve que estamos muy débiles, caminando, y sobre todo la debilidad que está en nosotros como creyentes es cuando estamos muy flojos en la comunión con Dios, en nuestra relación íntima con Dios, cuando somos perezosos en leer la Biblia, en estudiar, en orar, en congregarse, en servir, pues el Señor va a atacar más, les digo, ¿no? Por un lado. Por otro lado también, sí va a atacar al que está fuerte, sí quiere atacar, como vamos a ver en el siguiente versículo, en el 9, esto me llamó la atención. De pronto sale esto, ¿no? En el versículo 9 dice, entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Bueno, ¿qué pasó ahora? Parece que aquí nos está mostrando que siempre tenemos que estar preparados, pero yo les dije, este pueblo, ¿cómo está preparado? Sale de pronto un nombre Josué. Este Josué, después nos muestra la Biblia, que fue un gran líder, o estaba muy cerquita de Moisés, y este Josué sí estaba preparado, parece, para el combate, era un gran siervo del Señor. Este hombre es uno de los que se van a destacar de aquí en adelante, mientras llegan a la tierra prometida y también en la conquista de la tierra prometida. No era quien quiera este Josué. Y de pronto, claro, Moisés sabe a quién se dirige. Moisés dice, yo no me pongo al frente, tú, Josué, escoge guerreros de entre el pueblo y pelea. ¿Y cuáles eran los guerreros? ¿Dónde estaban el pueblo o el ejército del pueblo de Dios? Si eran esclavos, mes y medio que estaban ahí caminando. Parece ser que este Josué ya estaba entrenando en el poco tiempo, ya tenía sus guerreros porque sabía que sí tenían que enfrentar a los enemigos. Entonces hay que estar siempre preparados. Aquí pensé, cuando yo les decía, por un lado el enemigo ataca cuando hay debilidad, pero también sí ataca cuando pues tenemos que servir al Señor. ¿En qué sentido? ¿Qué pasó con el mismo Señor Jesucristo? Antes de entrar él o empezar su periodo de predicar su palabra, el ministerio que hizo esos 3 años finales de su vida, ¿qué hizo él antes? ¿A dónde se fue? Se fue al desierto. 40 días, 40 noches, estuvo ayunando el Señor Jesús. Se estaba fortaleciendo en el poder mismo de su Padre. En ese tiempo, 40 días, 40 noches, Él estuvo en el desierto, pero estuvo orando. Estuvo fortaleciéndose como hombre también porque tenía que enfrentar esa tarea que el Padre le encomendó de predicar el Evangelio y luego morir en la cruz. Y cuando regresa de los 40 días que estaba en el desierto, ¿quién se le aparece? El diablo, el enemigo. Y le tenta 3 veces. Y el Señor Jesús estaba fortalecido como hombre, claro, pero es Dios mismo, pero el Señor lo venció con la palabra, escrito está. Y el enemigo se fue. Y el enemigo volvió, y claro, todo el tiempo estaba con Jesús ahí queriendo atacar. Y también al final, sobre todo cuando Jesús tenía que morir en la cruz, donde Jesús empieza a luchar, a batallar durísimo ahí, y la Biblia nos dice que incluso empezó a sudar como gotas de sangre, porque él estaba batallando, el enemigo le estaba presionando, y por eso Jesús dice
le dice al Padre, Padre, si es posible que pase este trago amargo, que se refería a la muerte. Y Jesús otra vez regresa a la palabra, dice que se haga tu voluntad. Y Él venció al enemigo en la cruz cuando Él murió. Es un gran ejemplo que nos deja a nosotros que tenemos que estar listos, preparados para enfrentar al enemigo. Y por eso el apóstol Pablo nos dice acá, tengo un texto un poquito largo, pero esto tal vez sí lo conoce, hace un tiempo atrás ya lo había predicado, no es mucho tiempo. Esta parte de Efesios capítulo 6, donde Pablo sí nos muestra cómo tenemos que estar preparados, cómo tenemos que estar listos para combatir y para tener victoria cada día. Cuando ahí nos dice, por último, dice Pablo, después de haber escrito esa carta a los Efesios, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder ¿de quién? Del Señor. ¿Para qué tenemos que estar fortalecidos? Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Hacer frente a quién? A las artimañas del diablo, a las tentaciones, porque todo el día estamos bombardeados de todo esto. Y tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Miren, los enemigos que están en torno a nosotros. Y el versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el día final. ¿Con qué? Con firmeza. ¿Se dan cuenta? Que estamos rodeados del enemigo y nos ataca en todo tiempo. Parece nada. Yo ya les di al comienzo toda esa lista de pecados o tentaciones que el enemigo pone, pero se dan cuenta qué fácil que a veces caemos, qué fácil que a veces nos dejamos derrotar del enemigo. Cuando quizás se acabe el día y decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Y nos infunde el miedo, el terror. Y el Señor dice, fortalezcanse en el poder del Señor para cuando venga esto, ustedes puedan resistir y tengan victoria. Eso es lo que estamos viendo también aquí con Josué. Dice, pues bien, aquí está. Moisés le dice, coge entre el pueblo a los guerreros, a los que tienen que combatir. El enemigo está ahí, a la puerta, ahí están los amalecitas. Pues bien, entonces hay que estar siempre preparados. Siempre preparados, todos los días tenemos que estar puestos o bien puestos la armadura de Dios. Bueno, pero seguimos aquí en el texto. Vamos al versículo 10, en Éxodo 17:10. Dice, muy bien, ya recibió la orden. El 10 dice, Josué siguió las órdenes ¿de quién? De Moisés. Y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Bueno, Moisés y Aarón, los grandes líderes, se van. Josué coge al ejército y tú pelea, nosotros nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, dice, tú pelea. Bien, entonces, hermanos, aquí una tercera cosa, cuando hay que enfrentar al enemigo, hay que pelear la batalla. Ya voy a explicar por qué se fueron y a dónde se fueron, ¿no? Hay que pelear la batalla. Aquí no tenemos que huir, no tenemos que escondernos, tenemos que enfrentar, tenemos que luchar, tenemos que pelear la batalla. ¿Y cómo se pelea? Bueno, ya vamos a ver un poquito más. Josué enfrentó la batalla, cogió el ejército y se puso al frente de los enemigos. Empezó a pelear la batalla. Podemos ver también la misma instrucción en el Nuevo Testamento de Pablo a Timoteo. En su primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 6, versículo 12, le dice también algo similar. El líder que era en este caso, o el que le estaba discipulando, entrenándolo a este gran siervo, Timoteo, él le dice, pelea, Timoteo, le dice, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Haz tuya la vida eterna, defiende la vida eterna, defiende lo que Dios te ha dado, pelea esa buena batalla. Esa batalla, dice, ¿esa batalla de qué? De la fe. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, sí tenemos que batallar duro esa batalla de la fe. Dios nos ha mostrado el camino, la verdad y la vida que nos lleva hacia la vida eterna. El Señor nos ha derramado en nosotros su gracia. Tantas cosas que Dios ha puesto en nosotros ahora como hijos de Dios.
Y Dios nos dice, pero mientras tanto, mientras estés aquí, pelea duro. Pelea la batalla de la fe. Defiende la fe. Porque el enemigo te va a atacar. El enemigo quiere debilitar tu fe. El enemigo quiere que tú no creas en mí. Que seas un cristiano mediocre. Un cristiano con una fe superficial. Y Pablo le dice, pelea la batalla de la fe. Pues eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pelear la batalla de la fe. Y después el mismo apóstol Pablo en la segunda carta le dice a Timoteo, refiriéndose a él, al apóstol, a él mismo, a Pablo, él le dice, Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido ¿en qué? En la fe. Él está mostrando, este era su último tiempo ya de Pablo aquí en la tierra, y le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Primero les recomienda, le dice, tú pelea, porque yo también estoy peleando. Y al final le dice, ¿sabes qué, Timoteo? ¿Sabes qué, Timoteo? He peleado esa buena batalla de la fe. He terminado la carrera. Me he mantenido ¿en qué? En la fe. Para mí esta es la victoria más grande. Yo anhelo este día, les digo, llegar al final, cuando sepa que ya voy a partir a la presencia del Señor y pueda decir esto mismo, he peleado la batalla, he terminado la carrera, me he mantenido ¿en qué? En la fe. Qué tremendo. Yo anhelo esto. Y quisiera que usted tenga ese mismo anhelo. Pero tenemos que pelear, tenemos que batallar. El enemigo está ahí. El Señor dice que debemos fortalecernos en Él para hacerle frente, para combatir, porque de caso contrario, el enemigo nos quiere tener contra el suelo. El enemigo quiere que nosotros seamos derrotados y sumergidos en el pecado y que seamos miedosos, mediocres y que no crezcamos en la gracia de Dios. Pues bien, hay que enfrentar al enemigo con el poder que el Señor nos da para celebrar victorias. Cada día tenemos que celebrar victorias. Hermanos, como cristianos, pues, sí, tenemos que pelear, pero a veces, como les digo, a veces veo cristianos que no están peleando, cristianos que no están batallando, porque todavía veo cristianos que están sumergidos, dejándose vencer. Como dije antes, por todos esos pecados, pornografía, por infidelidades, por mentiras, engaños, vicios, fiestas paganas, están metidos en todo esto, en fornicaciones. Como que no hay una disciplina espiritual, como que todavía sigue siendo un caos en sus vidas. Todavía lamentablemente veo todo esto, ¿no? Tenemos que luchar, hermanos, tenemos que batallar. Cuando hablo de este primer punto de enfrentar al enemigo, me acordaba mucho de una vez fuimos con algunos de ustedes por una semana ya a Ricaurte, cerca de San Lorenzo. Ahí la misión tiene una iglesia. Fuimos a hacer misiones por una semana, que trabajamos con niños, en la noche con los adultos, construimos porque estaban ampliando el templo. Bueno, fue tremendo esa semana. Pero había algo que donde nos dieron para dormir, bueno, nos dividieron, mujeres vengan acá, los hombres acá, era un buen grupo, ¿no? Y ahí estaba mi esposa también, y resulta que a la casa donde estaban las mujeres, había ratas como no tienen idea. Donde nosotros los hombres no había ni una. Bueno, y claro, ¿qué quiero decir con esto, no? Cuando hay que enfrentar al enemigo, parece que, bueno, si usted tiene una rata en su casa, hay que combatir, es una plaga esto, ¿no? ¿Quién quiere tener una rata ahí en la casa? Eso es feo. Bueno, pero ahí apagan la luz en la noche y empiezan a escuchar ruidos, prenden la luz y ven que por todos lados se trepaban. Bueno, yo me acordaba de esto porque les digo, a veces parece ser que, bueno, esa es una plaga que hay que eliminar, es como un enemigo en la casa. Pues parece ser que ahí ya se acostumbraron con la plaga. Ya, la dueña dijo, no pasa nada, ya se acostumbró. Hermanos, digo esto porque parece ser que como cristianos no enfrentamos al enemigo y nos acostumbramos a vivir en medio de ratas. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, como que ya queremos convivir con esto. Pero ¿quién quiere convivir con ratas? En otras palabras, ¿quién quiere convivir con pecados ahí siendo derrotados? ¿Me entiende esto? Terrible. Bueno,
La segunda cosa que estamos viendo acá es de Éxodo. Vamos a ver que para tener un día de victoria hay que tener personas que interceden. Para mí este es un punto clave, bien clave, lo que viene aquí a partir del versículo 11. Cuando les dije que los líderes se fueron, ¿qué fueron a hacer? En el versículo 11 dice, mientras tanto Moisés, voy a leerlo la segunda parte, ¿no? Del versículo 10. El 10. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de ¿quién? De los amalecitas. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo en la cima? Estaba intercediendo por el pueblo. En otras palabras, estaba orando. Porque su pueblo, el pueblo que estaba sacándole de esclavitud y llevándole a la tierra prometida, está en batalla. El enemigo le está atacando. Y Moisés y Aarón están orando. Entonces, en primer lugar aquí, cuando puse tenemos que tener personas que intercedan en la batalla, tienen que interceder constantemente. Moisés estaba ahí intercediendo todo el tiempo, no sé cuánto tiempo duró esta batalla, pero parece que fue un poquito larga porque parecía que ya se cansaba, se cansó mismo de tanto interceder a Dios, de tanto estar orando. Pero vamos a ver algo aquí en ese versículo, ¿no? Para mí es clave. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, mientras estaba orando, en otras palabras, la batalla se inclinaba en favor de ¿quién? De los israelitas. Pero cuando los bajaba, los amalecitas atacaban. Eso quiere decir que cuando alguien está intercediendo por nosotros, tenemos victoria. Cuando nadie está orando, el enemigo se aprovecha. Así lo veo esto, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que esté intercediendo constantemente. Y regreso a Pablo y Timoteo. En la segunda carta otra vez, Pablo le dice a Timoteo, al recordarte día y noche, escuchará bien esto, ¿no? Al recordarte día y noche, ¿en qué? En mis oraciones. Siempre doy gracias a Dios. Parece que Pablo sí lo tomó bien en serio con su discípulo. Él también estaba orando día y noche. ¿Por quién? Por Timoteo. Y por eso Timoteo también fue un gran siervo del Señor. Fue alguien que batalló y tuvo victoria, pero alguien estaba intercediendo. Hermanos, cuán importante es esto. Parece nada, les digo. Pero, no sé, aquí seguramente hay estamos muchos padres de familia. Tenemos nuestros hijos. ¿Cuánto usted intercede por sus hijos? ¿Cuánto ora por sus hijos? Yo les digo, como padre, con mi esposa, casi todo el tiempo estamos orando. Siempre nos acordamos de nuestros hijos y estamos, bueno, eso me pasa a mí, ¿no? Me acuerdo de mis hijos, tal vez están estudiando, están en otro lugar. Y bueno, Señor, les digo que les ayudes. Y bueno, desde la mañana en todo tiempo oramos. ¿Es así o no como padres? Oramos por nuestros hijos. Y les digo, y ahí podemos ver también el resultado, el cuidado que el Señor da a nuestros hijos, porque están batallando también. Qué bueno que nosotros como padres estemos intercediendo por ellos, orando por ellos. Es una responsabilidad que tenemos que tener como padres, porque nuestros hijos también tienen que enfrentar batallas, y no se diga si son niños y peor si son adolescentes. La batalla se vuelve más intensa. Como padres tenemos que estar clamando. Aquí, hermanos, les quiero mostrar algo más. Cuando digo alguien tiene que estar intercediendo constantemente, yo necesito también que estén intercediendo. Ayer me llené de mucha alegría. Alguien dijo, ¿no? Y lo puedo decir abiertamente, Ned, el misionero, me dice, ¿sabe qué? Preguntamos de su mamá, ella ya tiene 90 años allá en Estados Unidos. Dice, bueno, ella está bien y tiene mucho tiempo para orar. Y dice, y están orando por ustedes. Qué bueno. Vean, allá está una hermana ancianita de 90 años que todo el tiempo está orando. Qué tremendo. Gracias a Dios por esto, ¿no? Ayer también tuvimos la reunión con los hombres
¿Qué estamos haciendo con este grupo de hombres? Nos pusimos un compromiso, pero qué difícil, batallamos también esto, ¿no? Hace unos 15 días les dije, vean, tenemos que estar orando unos por otros para enfrentar estas batallas. Sí, todos dijeron, sí, vamos a orar, vamos a estar orando. A los 15 días les pregunto, ¿han estado orando? Chúticas, me olvidé, dicen algunos, ¿no? Les digo, yo estaba bien confiado que estaban orando por mí. Les digo porque yo también soy sincero. Y les dije, yo también me olvidé de orar. Bueno, les dije, no, tenemos que disciplinarnos. Digo, tenemos que orar. Les dije, bueno, sí, yo me olvidaba, le digo, de orar, pero cuando me acordaba, les dije, ese rato, por nombres decía, bueno, ahí qué sé yo, digo, este leíto, ¿qué estará haciendo? Señor, cuídalo, protégelo. Sí, entonces es así como tenemos que estar intercediendo. Y yo les dije, tenemos que disciplinarnos, oremos unos por otros, es importante. Bueno, otra vez dijeron, sí, a ver, anoten los nombres, les mandamos en el grupo, van, sí, saquen el teléfono y ahí por nombres estén orando. Bueno, es importante porque es esto, hermanos, necesitamos que alguien esté intercediendo. La pregunta es, ¿quién está intercediendo por usted? ¿Quién ora por usted continuamente? Mientras Moisés estaba orando, el pueblo tenía victoria. Cuando se cansaba, era derrotado. ¿Sí ven? Cuán importante. Pero no, cuando digo que intercedan constantemente, pues hay que interceder también con fortaleza espiritual. El versículo, aquí podemos ver en el versículo 12, ¿por qué digo? El que intercede tiene que estar fortalecido espiritualmente, porque en el versículo 12 podemos ver lo siguiente. Dice, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se le pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Moisés se cansó de orar. Otros dijeron, pues, buena idea, vamos a poner unas piedras de ahí que sostenga, y de ahí te vamos a sostener, uno a un lado, otro lado. ¿Quién era Moisés? Era un siervo que sí estaba, podemos decir, fortalecido en el Señor, pero también débil, porque somos humanos. Ellos se ingeniaron para poder que esté intercediendo. Entonces, yo puse aquí que interceden con fortaleza espiritual. Se necesita en este caso que estemos, o el que esté intercediendo, que esté bien. Porque si no estoy fortalecido en el Señor y me comprometo a interceder, como dije antes, con los hombres nos olvidamos. Qué débiles. Yo confiado que están orando por mí y han estado debilitados. Necesitamos estar más fuertes espiritualmente, ¿sí ve? Entonces, aquí Pablo les escribe a los filipenses, porque él también muestra aquí que él sí era un siervo, como conocemos al apóstol Pablo, que estaba orando. Necesitamos personas fortalecidas en el Señor que nos sostengan en oración. Pablo era otra vez un hombre que hacía esto con las iglesias, con sus hermanos como cristianos. Y dice aquí en Filipenses 1:9 al 11, esto es lo que pido en oración, les dice a los filipenses, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué les parece cómo oraba Pablo? Alguien que estaba orando y no estaba orando por cosas superficiales, estaba orando por cosas muy importantes que nosotros necesitamos, como lo dice aquí el versículo 10, para que disciernan lo que es mejor y que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Así tienen que ser nuestras oraciones. Así tenemos que estar clamando, intercediendo por los demás, pero esto tiene que ser mutuo. Si yo intercedo, yo necesito también que alguien ore por mí. Y que todos estemos orando. Cuán importante, hermanos, esos tiempos que tenemos para orar. El día viernes mismo aquí tuvimos en la noche ese buen tiempo para orar. Gracias a Dios, pues vinieron muchos de ustedes, un buen número, que estuvimos clamando al Señor, alabando, adorando y también intercediendo por nuestras familias, por la iglesia, por las misiones. Qué tremendo esto.
pero tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Bien, entonces, como digo, los que oran tienen que estar fuertes espiritualmente, como este Moisés que sacó fuerzas de donde ya más no podía. Pero ahí lo mantuvieron orando, ¿sí? Los más fuertes tienen que defender. Hermanos, aquí, sí, con el tiempo, sí, estamos bien. Hermanos, quería mencionar aquí, cuando digo que intercedan los más fuertes, me acordaba de algo, ¿no? Yo me acuerdo en pequeño, estaba en la escuela y de pronto, pues, de la nada salieron otros más grandes que me defendían ahí en la escuela, ¿no? Me defendían así de la nada. Qué bueno, y después yo estaba más en confianza en la escuela, ¿no? Porque me defendían de los otros niños, eran más grandes. Y ahí estaban, defendiéndome, ¿no? Qué bueno, yo me sentía bien respaldado. Pero claro, después me di cuenta de algo. Y digo, ¿por qué me defienden? Han estado interesados en mi hermana. Bueno, no. Bueno, qué cosas, ¿no? Bueno, pero a la final me defendían. Bueno, hermanos, un poquito así para. Pero hermanos, lo que quiero decir es que necesitamos personas fuertes, fortalecidas en lo espiritual para que estar respaldados, estar seguros y tener victoria. Victoria, ese es el punto. Bueno, hermanos, el punto 3, hay que reconocer que la victoria nos da ¿quién? El Señor. Las victorias vienen del Señor. Y aquí sí viene lo más emocionante de todo esto. Ahí está el pueblo de Israel enfrentando la batalla. Moisés ya sacando fuerzas donde no se puede. Ahí orando y para que el pueblo tenga victoria. Bien, ¿qué pasó en el versículo 13 en adelante? Leemos el versículo 13. Dice lo siguiente. ¿Dónde está? Acá está el versículo 13. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Por fin el enemigo fue derrotado. El enemigo fue vencido. Hermanos, cuando en verdad hay victorias, esto sí que hay que celebrarlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay la victoria? Pues, ¿qué sucede en nuestro ser? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Hay paz o no? ¿Hay gozo? ¿Hay fortaleza? ¿Hay ánimo para seguir, para avanzar? Qué grandioso es esto, celebrar la victoria, porque nos sentimos algo grande en nuestros corazones que nos fortalece y nos da paz. La victoria entonces aquí, cuando digo que nos da paz, se vuelve evidente. Es evidente cuando caminamos en paz con Dios y con los demás. Eso quiere decir que estamos caminando ¿en qué? En victoria. Hemos vencido al enemigo, pero no nos olvidemos que hay más batalla, pero por el momento podemos descansar y decir, gracias Señor, he salido victorioso. Y ahí vemos, este versículo para mí es el clave, el versículo 13, ¿no? Cuando Josué dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. No fue Josué, vamos a ver que en verdad fue el Señor. Y en el versículo 14, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo el rastro de los amalecitas. ¿Qué pasó aquí? El Señor en su poder ofrece más victorias. Deja escrito esto y dile a Josué lo que va a venir después. Yo dice, voy a derrotar a estos amalecitas. El Señor en su poder, lo he puesto aquí, ofrece más victorias. Pero dicen, ya sabes cómo tienes que hacer. ¿Qué debemos hacer también nosotros para tener más victorias? El Señor en su poder nos ofrece más victorias. Y hermanos, aquí el apóstol Pablo otra vez escribió en 1 Corintios 15, 57. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo.
con Jesucristo en nuestros corazones, con Jesucristo como tiene que estar fundamentado en nuestras vidas, podemos tener victorias. Sin Cristo, hermanos, estamos perdidos, estamos más que derrotados, estamos más que debilitados. Aquí nos dice claramente, pero gracias a Dios, que Él nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo está Jesús en su corazón? Jesús es el cimiento de su vida. Jesús es esa roca fuerte que tiene que estar bien puesta en sus corazones. Jesús es en verdad su Señor, su Salvador, su Dios. Porque solo Él dice que nos puede dar victoria. Solo Él nos puede dar la fortaleza para vencer al enemigo. Y por eso el apóstol Juan también escribió esto en su primera carta, en Juan 5:4. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿quién es el que ha nacido de Dios? El cristiano, el que ha puesto su fe en el Señor Jesús, el que se ha arrepentido de su pecado y ha reconocido que Jesús murió en la cruz por él y entregó completamente su vida a Jesús. Ese es el que ha nacido de Dios, el que nació de nuevo. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo, al enemigo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué ha sido? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo. Clarísimo esto, ¿no? En el versículo 15 tenemos más. Acá, si seguimos leyendo, en el versículo 15, dice, Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. ¿Qué pasó después de la victoria? ¿Qué hace el cristiano? Pues detrás de la victoria debe estar la adoración a Dios. Cuando hemos experimentado victorias que el Señor nos ha dado a través del Señor Jesucristo, nuestra adoración a Dios tiene que crecer. Nuestra alabanza a Dios tiene que ser más grande. Porque estamos reconociendo que en su poder hemos sido victoriosos. Que en su poder todos los vicios, lo que sea, lo que hemos sido antes en la vida antigua, se va quedando atrás. Y el Señor nos va dando victoria tras victoria. Porque nos va fortaleciendo. Entonces, pues eso podemos experimentar y sentirlo, y esto nos debe llevar ¿a qué? Adorar a Dios. Eso es lo que hizo Moisés. Edificó ese altar. ¿Por qué edificó ese altar? Para adorar a Dios, para agradecer a Dios por la victoria que les dio contra los amalecitas. Y por eso, como digo, detrás de la victoria debe estar la adoración a Dios, la alabanza, la gratitud, el reconocimiento. Y en el versículo 16, seguimos, dice, y exclamó, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. ¿Qué pasó ahora? Hay que reconocer que siempre el enemigo va a atacar. El Señor les dice, yo les he dado una victoria, pero recuerda, estos amalecitas van a querer atacar de generación en generación, en todo tiempo, nos recuerda el Señor. Entonces, hermanos, no tenemos que descansar, en otras palabras. El Señor nos advierte, hoy te he dado una victoria, pero mañana otra vez el enemigo te va a atacar. Fortalécete en mí, sigue mis instrucciones, pelea esa batalla de la fe. No te dejes, sigue, yo estoy contigo. Pero necesitamos, como estamos viendo, personas que intercedan, que estén ahí conectados con el Señor, y yo mismo conectado con el Señor, para vencer a los enemigos que nos atacan. Entonces, hermanos, finalmente aquí podemos decir que como cristianos no debemos olvidar que cada día tenemos que enfrentar, ¿qué? Batallas, primero con uno mismo, como les dije antes, con Satanás y el mundo. Esto es evidente, no nos olvidemos. No nos olvidemos ni un solo instante. Por esto debemos estar siempre ¿qué? Fortalecidos en el Señor para saber cómo combatir contra quién, contra el enemigo. Solo el Señor nos puede dar la victoria que necesitamos en todo momento de lucha. No nos olvidemos esto, mis hermanos. Pero por sobre todo, como usted vio, las victorias las tenemos en Cristo Jesús. Pero bien conectados con Él. El Señor dijo, separados de mí, no son nada. Separados de mí, en otras palabras, van a ser alcanzados por el enemigo en cualquier momento.
pero con Él, unidos a Él, podemos dar mucho fruto. Podemos vencer al enemigo y esos frutos, esas victorias, ¿son para qué? Según Juan, ahí 15:8 mismo. ¿Para qué? Para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial, al que hizo todo por nosotros en la cruz. Entonces, mis hermanos, esta es nuestra tarea, estar fortalecidos, atentos, vigilantes, porque el enemigo nos ataca en cualquier momento. Mis hermanos, que en cada día, en cada momento, usted tenga victoria en el Señor. Que su vida sea una vida de victoria, su familia, su hogar, que sea una familia victoriosa por medio del Señor Jesucristo.